Escúchame atentamente, Thorfinn. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado. No tienes enemigos. Tres palabras. Tres palabras que Thorfinn tardó años en comprender. ¿Qué significa ser un verdadero hombre? ¿Ser fuerte? O tal vez ser capaz de derrotar a cualquiera en una pelea. Durante años, Thorfinn creyó conocer la respuesta. Y durante años estuvo equivocado. Porque Thorfinn no es solo un guerrero que se volvió más fuerte. Thorfinn es alguien que lo perdió todo. Alguien consumido por el odio. Y alguien que tuvo que recorrer un largo camino para comprender las enseñanzas que su padre intentó transmitirle cuando era apenas un niño. Esta es la historia de Thorfinn y del significado de ser un verdadero hombre. Antes de que el odio consumiera su vida, antes de la guerra y antes de la venganza, Thorfinn era simplemente un niño que admiraba a su padre. Y no era para menos, ya que Thor era el tipo de hombre que difícilmente se encuentra. Era valiente, fuerte y respetado por todos aquellos que lo conocían. Pero si algo hacía especial a Thor, no era su fuerza, era aquello que había aprendido gracias a ella. Porque después de años de guerra y violencia, había comprendido algo que muy pocos entendían. La verdadera fuerza no consistía en derrotar a otros, ni demostrar quién era el más fuerte. Por eso intentaba enseñarle a su hijo lecciones que parecían simples, palabras como no tienes enemigos o un verdadero guerrero no necesita una espada. Pero para Thorfinn, que simplemente era un niño, escuchaba aquellas palabras pero no las comprendía. Se preguntaba cómo podía alguien no tener enemigos o cómo podía un guerrero no necesitar una espada. Para él, aquellas frases no tenían sentido y aunque todavía no lo sabía, pasarían muchos años antes de que pudiera entenderlas realmente. Pero Thorfinn nunca tuvo la oportunidad de comprender aquellas enseñanzas, porque antes de que pudiera hacerlo, perdió a su padre. La muerte de Thor cambió su vida para siempre. En un instante pasó de ser un niño inocente a un niño dominado por la rabia. Desde ese momento solo existía una cosa en su mente: Askeladd, el hombre que mató a su padre. La venganza se convirtió en su razón para vivir, y durante años siguió a quien más odiaba, creyendo que algún día podría hacerle pagar por todo lo que había hecho. Pero lo más trágico de todo, y lo que me hace pensar, es que mientras perseguía al hombre que había matado a su padre, también se alejaba cada vez más de todo aquello que su padre representaba, porque las palabras de Thor seguían ahí, pero Thorfinn había dejado de escucharlas, y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de recorrer un camino completamente opuesto al que su padre había intentado mostrar. La venganza se convirtió en su razón para vivir. Cada batalla, cada herida y cada decisión, todo tenía un único propósito para Thorfinn: algún día poder matar a Askeladd, y durante años persiguió ese objetivo sin detenerse a pensar en nada más. Lo curioso es que mientras más tiempo pasaba junto a Askeladd, menos parecía verlo como una persona. Askeladd le hablaba de sus sueños, de su pasado, de las cosas que Askeladd quería proteger. Le mostraba una y otra vez cómo funcionaba el mundo a Thorfinn, pero Thorfinn nunca lo escuchaba, porque cuando una persona vive consumida por el odio, todo lo demás deja de importar. Mientras Askeladd hablaba, Thorfinn solo veía al hombre que había matado a su padre, solo veía a su enemigo. Hay una parte en la que Askeladd le cuenta su pasado a Thorfinn y le cuenta cómo mató a su padre, dándole a entender a Thorfinn que si él tanto quiere matar a Askeladd, puede matarlo así, pero Thorfinn, cegado por el odio, no hace caso a lo que le dice Askeladd, y Askeladd literalmente en su cara se lo dice: no entendiste nada de lo que te dije. Y quizá esa sea una de las mayores tragedias de su historia, porque pasó años siguiendo a la persona que más odiaba, años observándolo y años luchando a su lado, y aún así nunca fue capaz de verlo como algo más que un objetivo. Las enseñanzas de Thor seguían cada vez más lejos, y la venganza ocupaba cada vez más espacio en el corazón de Thor. Sin darse cuenta, Thorfinn se estaba convirtiendo en exactamente aquello que su padre nunca quiso que fuera. Pero toda persona que vive para un único propósito termina enfrentándose
a la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando ese propósito desaparece? Cuando Askeladd murió, Thorfinn no tuvo aquello que había perseguido durante años. No consiguió venganza, no encontró paz y tampoco encontró respuesta. Lo único que encontró fue un vacío. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. No había una persona a quien perseguir, no había una batalla que librar y tampoco había un enemigo al que odiar. Y fue entonces cuando la vida lo obligó a detenerse, convirtiéndolo en un esclavo. Thorfinn perdió algo más que su libertad, perdió la única razón por la que había seguido adelante durante tantos años, pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Porque por primera vez tuvo que enfrentarse a sí mismo, a los recuerdos, a la culpa y a toda aquella persona que había dejado atrás. Cada noche era perseguido por los rostros de quien había muerto por su espada, por las decisiones que había tomado y por los años que había desperdiciado, siguiendo un camino que nunca lo llevó a ninguna parte. Y si Thorfinn logró levantarse, no fue solo, porque durante aquella etapa apareció alguien que terminaría cambiando su vida: Einar. Y lo más interesante es lo que Einar representa, porque si Thorfinn representa a quienes empuñan la espada, Einar representa a quienes sufren las consecuencias. Mientras uno había pasado años participando en la guerra, el otro había perdido su hogar por culpa de ella. Mientras uno había arrebatado vidas, el otro había visto cómo la violencia destruía la suya. Y aún así, fue Einar quien decidió tenderle la mano a Thorfinn. Durante mucho tiempo, Thorfinn creyó que ya no merecía una segunda oportunidad, que todo lo que había hecho era imperdonable y que estaba demasiado roto para seguir adelante. Después de todo, había destruido demasiadas vidas, había causado demasiado sufrimiento, pero Einar le mostró algo que nunca había considerado: que aunque no podía cambiar el pasado, todavía podía decidir qué hacer con su futuro. Aunque no podía devolver las vidas que había arrebatado, todavía podía crear algo nuevo. Y poco a poco, Thorfinn comenzó a comprender algo. Durante años había creído que era libre, que podía ir a donde quisiera y que podía vivir como quisiera. Pero toda su vida giraba alrededor de una única cosa: la venganza. Cada decisión, cada batalla y cada paso que daba terminaba llevándolo al mismo lugar. Y bueno, por eso resulta tan irónico que comenzara a entender el significado de la libertad precisamente cuando se convirtió en un esclavo, porque fue allí donde comenzó a preguntarse quién quería ser. Ahí fue cuando las palabras de su padre comenzaron a regresar, aquellas palabras que había escuchado cuando solo era un niño, las palabras que durante años no le había prestado atención. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Y todo eso se vio reflejado cuando el rey Canuto llegó dispuesto a tomar la granja de Ketil por la fuerza. Decidido evitarlo, Thorfinn buscó una audiencia con el rey, y para conseguirla tuvo que soportar 100 golpes sin devolver un solo. Una prueba que años atrás Thorfinn había resuelto con violencia, pero Thorfinn ya no era la misma persona. Y esta es una de las partes que más me gusta de Vinland Saga, porque después de que Thorfinn aguanta los 100 golpes de Drod, el mataoso, Drod le dice: Thorfinn, hijo de Thors, eres un verdadero guerrero. Eso demuestra que todo lo que Thor intentaba mostrarle a Thorfinn cuando era un niño tenía sentido, porque Thorfinn no tuvo que lanzar ni un solo golpe para que lo reconozcan como un verdadero guerrero. Y eso es lo que más me gusta de Vinland Saga, el camino que Thorfinn lleva desde ser un niño lleno de odio hasta que lo reconozcan sin tener que lanzar un solo golpe como verdadero guerrero. De mis partes favoritas de Vinland Saga, sin duda. Y cuando finalmente Thorfinn estuvo frente a Canuto, no habló de guerra, no habló de venganza ni de victoria. Habló de un mundo diferente, un mundo libre de guerra y de esclavitud, un mundo donde las personas no tuvieran que convertirse en enemigos. Aunque Canuto y Thorfinn deseaban construir un mundo mejor, ambos habían elegido caminos completamente distintos para lograrlo, ya que uno confiaba en el poder y el otro había decidido abandonar la violencia. Y quizás lo más importante de todo, no fue quién tenía razón, sino el hecho de que, después de años consumidos por el odio, Thorfinn finalmente había encontrado un camino propio. Y aquí es donde llegamos a las palabras que me hicieron hacer este video. ¿Qué significa ser un verdadero hombre? ¿O qué significa la palabra no tienes enemigos? Lo que Thors había intentado transmitirle a Thorfinn todo este tiempo era que no necesitaba vivir persiguiendo enemigos, que no necesitaba demostrar que era más fuerte que nadie, y que la fuerza tiene mucho más valor cuando la utiliza para ayudar a otros que para destruirlo, porque la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla hablando
luchando con personas que ni siquiera conocen, personas que tal vez en otras circunstancias podrían ser hasta sus amigos, personas que también tenían una familia, sueños y razones, y aunque a veces fuera necesario luchar para proteger a aquello que más amaba, convertir la violencia en el propósito de su vida solo terminaría alejándolo de aquello que realmente importaba: ser un verdadero hombre.